Hermanos y hermanas, Dios les continúe bendiciendo en esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado. Estaremos comenzando la escuela bíblica en esta mañana, primeramente con una oración, ¿verdad? Para encomendar la escuela bíblica de esta mañana, que va a ser una clase bíblica de bendición. Así que le invitamos a ponerse de pie y vamos a implorar esa presencia hermosa de Jesús. Señor, Dios de infinita misericordia, Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de podernos reunir en tu casa, Señor, de adoración y en los hogares, mi Dios. Te pedimos en esta hora, mi Dios, que seas tú utilizando, Señor, al recurso de esta mañana, que nuestro hermano Wilfredo Rivera, Dios, seas tú utilizándolo con poder y que seamos nosotros prestos a recibir tu palabra, Dios. Te damos gloria y te damos honra porque tú eres merecedor de toda la gloria y de toda la honra, Señor. Todo lo pedimos creyendo que tú lo harás conforme a tu perfecta voluntad en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que dejamos a nuestro hermano Wilfredo con la clase de escuela bíblica de esta mañana. Iglesia, que Dios te bendiga en esta mañana. Amén. Damos gracias al Señor que nos permite, ¿verdad?, la oportunidad de estar reunidos hoy en su casa. También hacemos extensiva una palabra de bendición para aquellos que se vayan conectando a nuestra plataforma de Zoom, que es nuestra iglesia también. Así que estaremos considerando la clase para esta mañana, que es la lección número 23 de nuestro expositor, la cual lleva como título Renovados. Aquellos que por alguna razón no tengan el expositor, o mejor aún, como herramienta, ¿verdad?, de esta dinámica, es necesario la Biblia también. Puede ubicarse en 2 de Corintios, el capítulo 4, y vamos a considerar, ¿verdad?, directamente como nos propone la lección, los versículos del 7 al 9, 2 de Corintios capítulo 4, y consideraremos los versículos del 7 al 9 y del 16 al 18, esas dos porciones. Pero la realidad es que a mí me gustaría que incluyéramos el versículo anterior, ¿verdad? Desde el 6 lo vamos a considerar y a leer también. Por eso le digo que si puede tener también su Biblia, pues bienvenido, ¿verdad? Sería más conveniente, aparte de que vaya anotando o buscando, ¿verdad? Rebuscando en su Biblia otras citas que vamos también a sugerir. Como les decía, ¿verdad? Estamos, su título es renovado y estamos dentro de la unidad de resiliencia. Y la lectura va en torno a la figura, ¿verdad?, de Pablo. Lo hemos estado discutiendo en diferentes circunstancias, ¿verdad?, o eventos en las pasadas lecciones. De hecho, la pasada ocasión en que tuve el privilegio de estar compartiendo con ustedes, hablábamos de la conversión de Pablo, ¿verdad? Ese encuentro a mitad de camino y cómo, ¿verdad?, se presenta el Señor Jesucristo, ¿verdad?, de la luz. Tema que hoy quizás también vamos a poder ver, ¿verdad? Porque aparentemente Pablo, desde ese inicio, ¿verdad?, de ese encuentro, queda impactado, ¿verdad?, por la luz del Señor y es tema a discutir a través de todo su ministerio. Y en esta ocasión también. Los corintios ya habían recibido previamente una carta, ¿verdad? Por eso contemplamos en nuestra Biblia, ¿verdad?, 1 de Corintios y 2 de Corintios. Esa primera carta había sido, por decirlo así,
un poco más agresiva. En ella denunciaba toda la problemática que enfrentaba la iglesia de Corinto, este lugar que Pablo, ¿verdad? En su ministerio había logrado levantar y por lo cual le tenía a gran afecto, ¿verdad? Y allí denunciaba tanto depravaciones sexuales, falsos testimonios entre los hermanos, se estaba bregando la situación de falsos maestros, ¿verdad? Adulterando la doctrina primaria, ¿verdad? Y enseñada por Pablo del Evangelio a través de la fe en Jesucristo y muchas demás circunstancias que estaban afectando la vida de la iglesia. Entonces sí fue un poco, tuvo que ser incisivo para, digamos, atacar, cortar de una, ¿verdad? Toda esa problemática. Pero parece que luego de recibir, entonces, digamos, en el castellano, el feedback de ellos, ¿verdad? De una intención de sí, de renovación, una intención de corrección, ¿verdad? A pesar de que sí siempre habían grupos o sectores contrarios, cosa que es muy humana, pues hace una segunda carta, ¿verdad? Otra epístola, donde ya en esta ocasión, ya como diríamos, ¿verdad? En, en nuestro vocabulario así más cotidiano, le bajó dos, ¿verdad? Aquí como que ya botó ese primer impulso y aquí va a hablarle, ¿verdad? Con un sentido, digamos, de más amor, de más comprensión y precisamente utiliza su experiencia, ¿verdad? O todo aquello adquirido a través de su ministerio para entonces, desde su testimonio, tratar de influenciarlo, de impactar correctamente, positivamente a esta comunidad. Y en esos términos surge esta segunda carta, y por eso lo vamos a ver. Este capítulo 4, como tal, muchas versiones, ¿verdad? O Biblias, presentan como encabezado el ministerio probado por el sufrimiento, ¿verdad? Y es que vamos a ver, ¿verdad? El sinnúmero de situaciones o ejemplos con que Pablo va a abordar la situación del desgaste, del sentimiento de derrota que a veces ataca, ¿verdad? Al cristiano, ¿verdad? O nosotros, a la iglesia, en el sentido de que como humanos que somos, nos desgastamos muchas veces, ¿verdad? En el quehacer de la obra de Dios, en los compromisos mismos, ¿verdad? En a veces aparentemente sin ver un resultado, ¿verdad? Y el sentimiento también de frustración a veces nos cobija, ¿verdad? Porque como siempre digo, es que somos humanos, ¿verdad? Y esas son nuestras debilidades, ese es el reflejo de nuestra humanidad, ¿verdad? Y a veces ese quehacer de hacer y hacer y no ver quizás lo que yo quiero ver, ¿verdad? Versus lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Con esta vista finita humana, ¿verdad? Que nos traiciona en nuestro pensamiento, en nuestro juzgar, y eso nos va desgastando fuerza. Más allá, ¿verdad? De considerar también precisamente la situación física natural del hombre, que día a día, por naturaleza misma, nos vamos desgastando. Nuestras fuerzas no son las mismas de cuando 20 o cuando de 40 y así sucesivamente. Por lo tanto, sí, hay un desgaste físico también, aparte del emocional, hay un desgaste físico que va a ocurrir en nuestro ser, ¿verdad? Y Pablo, a través en este capítulo, va a demostrar, ¿verdad? Que él dice, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues todo eso yo también lo vivo. Yo también soy igual que ustedes, ¿verdad? Quizás he asumido una posición de líder, quizás he asumido una posición de portavoz de Jesucristo, del Señor, quizás siento un compromiso mayor, pero también, igual que usted, soy humano y también he vivido estas experiencias. Eso es lo que va a plantear
Pablo, ¿verdad? A través de esta lectura. Pero antes de seguir a analizar, ¿verdad? La palabra en el contexto, como decía, de cómo enfrentamos las crisis y en todos esos términos, como dije, físico, ¿verdad? Salud, emocional, mental y más importante, espiritual. ¿Cómo enfrentamos esa situación y cómo nos renovamos? Vamos a discutir entonces un vocabulario que nos presenta la misma clase y mi hermana Judith va a traer esos conceptos para ustedes. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a trabajar el vocabulario. La primera definición que tenemos es fe. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. La fe es el fundamento de nuestra creencia, la razón por la cual nosotros estamos aquí, porque creemos que hay un Dios que dirige nuestras vidas, que es nuestro ayudador, que es quien realmente nos cobija y nos protege, a pesar de que no lo hemos visto, pero tenemos la fe de que existe y de que en algún momento en nuestra vida ahora o en nuestra vida futura, eterna, lo vamos a ver. Tenemos la definición también de vasijas de barro, recipientes hechos de un material moldeable que toma la forma que se le da. Al entrar en contacto con el calor y el fuego se solidifica. Una vez endurecida la vasija o figura que se formó en el barro, debe tratarse con cuidado, pues se torna frágil y puede quebrar o romper fácilmente. Siempre se compara al ser humano que está en proceso de transformación como vasija de barro. Cuando se habla de vasija de barro, se está hablando del ser humano que ha tenido un encuentro con el Señor y que está en proceso de transformación. El Señor nos rompe y vuelve y nos forma según vamos aprendiendo y vamos cambiando nuestro carácter y nuestra forma de ser según la medida de lo que Él espera de nosotros. También dice que de las vasijas se hacen lámparas y las lámparas, mientras más fino es el material, más brilla. Y entonces así sucede con nosotros. Mientras más el Señor trabaja con nosotros, más nosotros reflejamos la luz de Cristo que está en nosotros. Tenemos también renovar, restablecer una relación o cosa que se ha interrumpido, es hacer algo como de nuevo, reemplazar o transformar algo. Cuando el Señor interactúa con nosotros, nosotros reconocemos esa interacción y reaccionamos a esa interacción, estamos siendo renovados. Él está tomando algo viejo y de eso viejo está haciendo algo nuevo. Y dentro de la lección vamos a ver la aplicación de estos tres conceptos a nuestra vida espiritual y por ende a nuestra vida diaria. Gracias, Judy. Dios te bendiga. También quiero, antes de continuar, ¿verdad? Hacer la salvedad, ¿verdad? Que usted puede participar también en la medida que administremos, ¿verdad? El tiempo y el mensaje, podemos participar igual a los hermanos que se conectan. Hay hermanos acá que están pendientes a su comentario, no se limite y por favor aporte también, participe, aunque sea de esta manera interactiva, también participe, que por eso, ¿verdad? Lo hacemos, queremos que se sienta parte de esta comunidad de fe. Pues ciertamente es necesario, ¿verdad? Que se active la fe en nosotros para, primeramente, poder aceptar el mensaje, el evangelio, de una manera personal, ¿verdad? A mi vida. Debo desarrollar la fe de que Jesucristo, ¿verdad? Es mi redentor, que su sacrificio acerca a mí la salvación y que eso debo creer.
que perdona mis pecados, ¿verdad? Cuando vengo aquí confieso mis pecados, han de ser perdonados y que inmediatamente se activa, ¿verdad? Una garantía de una vida eterna. Eso se activa por fe, ¿verdad? Esa es la fe. Si no surge ese creer en nosotros, pues me parece que no estaríamos aquí en esta mañana, ¿verdad? O no estaríamos participando. Así que es, como decía la mera definición, ¿verdad? Es creer en aquello que todavía no hemos visto. Pues esa misma fe, mientras trabajamos el ministerio, el evangelio de Dios, también tiene que permanecer fluyendo de igual manera, porque como decíamos al principio en la introducción, ¿verdad? Es que a veces nos agotamos físicamente y mental creando, participando, desarrollando actividades dinámicas dentro de la comunidad cristiana y para el que necesita, que aunque consume todo, ¿verdad? Nuestras fuerzas, aún seguimos sin ver físicamente, ¿verdad? Ver ante nuestros ojos lo que se supone sea el resultado, ¿verdad? Y eso puede traer, como decía antes, desaliento a nuestras vidas, ¿verdad? Sentido de derrota, porque nos enfocamos, ¿verdad? En las metas tangibles, ¿verdad? En solo lo que podemos ver nosotros, sin quizás detener y considerar que el propósito de Dios se desarrolle de tal manera y que en su momento ha de darse el fruto que así se espera. Así que es importante, obviamente, la fe. Y, obviamente, en otros términos, como hablamos de la vasija de barro y la renovación, lo vamos también siguiendo desarrollando en lo que sigue. Les decía que yo quería añadir el versículo 6 a la porción que nos presenta el libro. Y vamos a ver si pueden captar por qué. Yo no creo que esté en la... No está en la pantalla, obviamente, y no va a estar en el libro, pero como les dije, si tiene su Biblia a la mano, pues vamos a leer el versículo 6 también de esta porción del capítulo 4. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, segunda de Corintios capítulo 4. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo, ¿verdad? Y continúa el número 7 diciendo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y es que tenemos que recordar que el que está hablando aquí es Pablo, ¿verdad? Y como dije, habíamos discutido ya unas semanas anteriores cómo fue su encuentro y cómo Dios mismo se le reflejó, ¿verdad? Se le reveló a Pablo, ¿verdad? Si no fue por aquella luz tenue que lo cegó y que precisamente surge la luz del conocimiento en su persona para tomar y adquirir el evangelio. Pues mire qué interesante, porque Pablo a su vez también de su experiencia lo refleja así y lo comparte igual con la comunidad de fe, ¿verdad? Cuando establece que de las tinieblas resplandeció esa luz. ¿Y de dónde sale ese concepto de la luz separada de tinieblas, verdad? Y más aún, donde se conserva, que es como dice el versículo 7, en esa vasija de barro, ¿verdad? Pues vayamos otra vez a la Biblia, ¿verdad? Y quizás si usted busca en Génesis 1:3, va a hablar, ¿verdad? En ese relato de la creación, cuando el Espíritu de Dios se pasaba, ¿verdad? Sobre todas las tinieblas y le pareció bien a Dios separar la luz de las tinieblas, ¿verdad? Desde ese momento de la creación y nosotros insertándonos en ella como parte de esa creación, ¿verdad? Es necesario que la luz de Cristo, ¿verdad? Alumbre el conocimiento, ¿verdad? De nuestro ser para quitar del medio, ¿verdad? Toda
toda situación, ¿verdad?, borrascosa de la vida que no nos permita ver con claridad lo que Dios quiere para nuestras vidas. Eso fue tal lo que pasó con Pablo, ¿verdad? Habíamos discutido que Pablo era una persona completamente preparada, ¿verdad? En letras, en conocimiento, ¿verdad? En los mejores, diríamos, en los mejores colegios y universidades había estudiado, ¿verdad? Y a pesar de esa experiencia, no, digamos, de cierta manera, su personalidad, ¿verdad?, su entorno no le permitía, aún así, teniendo el conocimiento, teniendo la misma lectura en sus manos, no podía comprender con certeza, ¿verdad?, con claridad, el propósito del escrito, ¿verdad?, que era no era otra cosa que la palabra de Dios. Entonces la vivía e interpretaba incorrectamente. Eso es lo que está viviendo Corinto también. Ya habiendo recibido la palabra de Dios, ¿verdad?, a través de la misión del mismo Pablo, muchos no podían todavía comprender con claridad ese mensaje y lo estaban distorsionando y viviendo incorrectamente, practicando incorrectamente. Cuidado, porque lo que nos quiere alertar es que quizás nosotros hoy, aún estando reunidos aquí, aún estando conectados, aún conociendo y portando la palabra de Dios, todavía, o en algunos casos, circunstancias humanas nos hacen perder la perspectiva real de lo que es el evangelio y lo que quiere trabajar y transformar en mi vida y obviamente en mi prójimo también. O sea, que no se trata solamente de conocer, ¿verdad? O de saber, como decimos, sino es cómo interpretamos, cómo logramos ver con claridad el mensaje expuesto por Dios para nuestras vidas, el propósito de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? No es solamente leer, sino saber comprender. ¿Usted quería decir algo, donde no? Ok, pensé que había levantado la mano. Así que esa luz que en la creación Dios mismo tuvo que separar para hacer esa gran diferencia y reflejar, ¿verdad?, y alumbrar toda su creación, es la misma luz que tiene que alumbrar nuestro conocimiento para librarnos del entenebrecimiento, ¿verdad?, y aclarar toda duda, todo conocimiento falso que hay en nuestras vidas. Es importante esa luz. Ahora, nos lleva en el versículo 7 a un ejemplo, ¿verdad?, de esa vasija de barro. ¿Y quién es esa vasija de barro que guarda un tesoro? Es la primera vez que Pablo utiliza, ¿verdad?, esa descripción de tesoro. Es como un tesoro. Y ese tesoro es, otra vez lo vemos, el evangelio, la palabra de Dios. Eso, la vida misma, la verdad. ¿Qué mayor tesoro que la verdad misma? ¿Y dónde la podemos atesorar? En esa vasija. ¿Quién es esa vasija? Usted y yo. Si usted también busca en Génesis 2:7, va a establecer ahí, a ver si lo consigo rapidito, ¿verdad? Génesis es más rapidito para encontrar. Nos dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. De ese concepto, la Biblia nos habla en diferentes relatos de esa vasija y que esa vasija es el ser humano. Ahora, ¿qué pasa con esa vasija? Que tal como la describimos físicamente, ¿verdad?, como utensilio, tal como hizo la hermana Judith, esa vasija también es frágil, es muy frágil, se quiebra, se rompe. El manejo debe ser con cuidado, especialmente en el momento de su formación, para que sepa, para que consiga esa consistencia, ¿verdad?, fuerte. En ocasiones hay que pasarla por fuego, por la luz nuevamente. Ese cuerpo tiene que pasar a través de la luz, del calor, ¿verdad? Para que se cocine, para que se haga. Esa es la visión el ejemplo que nos quiere traer Pablo, ¿verdad? Que nos encierra en este relato. Que seamos nosotros
esa vasija que aunque frágil, ¿verdad? Que aunque manejada con cuidado, con precaución, que guarde en nosotros el gran tesoro que es de la verdad, ¿verdad? En Cristo Jesús. Esa es la gran verdad. La verdad de Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esa es la luz que alumbró al mundo y que debe alumbrar a nosotros. Poniéndolo un poquito en el contexto de por qué el ejemplo, de cómo quizás a esta generación descrita aquí conoce más ese concepto de vasija, de barro, de lámpara. Recordemos un relato que tiene el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando Gedeón se enfrentó a los madianitas. Dice que apenas eran 300 hombres y era todo un ejército que iban a enfrentar. ¿Y cuál fue la técnica, la táctica militar que se utilizó? Dice que cada hombre de aquellos con una corneta en una mano y con una vasija de barro se rodearon, ¿verdad? A través de la montaña. Y cuando se dio el comando, lo que hicieron fue quebrar esas vasijas para que se expusiera la luz. Esa luz, quizás como confundió a Pablo en el camino a Damasco, impactó de una manera, digamos, exagerada a los madianitas, de tal manera que pensaron, para ellos vieron todas aquellas luces como un gran ejército que los arropaba, ¿verdad? Trajo confusión, ¿verdad? Porque haciendo otra vez la analogía, ¿verdad? Usted puede cargar la luz, pero si no sabe utilizarla, pero si no sabe a dónde alumbrar, no le va a servir, ¿verdad? Así que la luz en algún momento puede ser confusión. Volvemos en el mismo relato, en la misma experiencia de Pablo. Aquella primera luz lo que hizo fue que dejarlo ciego. En vez de alumbrar más, lo dejó ciego, ¿verdad? Tuvo que pasar el proceso para rescatar la verdadera luz, ser alumbrado por la luz de Cristo, ¿verdad? Ese encuentro. Por eso les digo, Pablo sabe muy bien tratar este tema, porque habla desde su propia experiencia, desde su corazón, desde su testimonio. Así es que lo presenta. ¿Dudas o comentarios hasta el momento en esa analogía, en esa comprensión? ¿Estamos bien? Ok. Pues continuemos entonces, porque ahora nos va a relatar las dificultades, vamos a decir, que podemos encontrar cuando aún estando en el camino correcto, ¿verdad? Nos presentamos. Y es que cuando nosotros nos exponemos, ¿verdad? Nos enfrentamos ante el evangelio, va a tener, de todas maneras, va a tener un efecto en nuestra persona. Usted introducirse, enfrentar, buscar, llegar o tomar acción en relación al evangelio, va a tener por obligación acción en su vida. O es para salvación o es para endurecer más aún su corazón, porque nuestra naturaleza, dependiendo de la condición que estemos, va a ser más contenciosa aún, ¿verdad? Para desde nuestra humanidad, desde nuestra ceguera, ¿verdad? Tratar de justificar nuestra persona. Así que va a ocurrir siempre en el individuo que se exponga al evangelio, siempre va a haber una reacción, digamos, o positiva o negativa, pero nadie se queda igual o se hace, es la palabra, indiferente, gracias, Rey, indiferente ante el enfrentamiento de la palabra misma de Dios. Y esto es lo que nos va a traer Pablo a continuación. Del versículo 8 al 9 nos presenta
4 paradojas que se viven en el mismo evangelio y que posiblemente usted y yo en algún momento de nuestro vivir cristiano hemos vivido, vivimos o vamos a sufrir también. Y lee de la siguiente manera. Dice el 8 en adelante. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Verdad? Eso le cuenta Pablo a esta comunidad desde su experiencia. Y lo dice con el motivo aunque parecería todo lo contrario, pero lo dice en situación de alentarle. En sentido, mira, yo he vivido esto también, o sea, no es fácil. Y me parece que aquí en diferentes circunstancias lo hemos discutido ya antes. Nuestra pastora también lo ha expuesto en varias ocasiones. Para ser claros, para ser honestos, es que no podemos decir y tratar de engañar de que porque pasamos aquí, porque levantamos nuestras manos, porque nos congregamos cada domingo o en cada oportunidad, la vida se nos resolvió. La vida es como sería la frase peaches and cream. No, por eso le digo, vivir, ¿verdad? En este mundo, en este siglo, persiguiendo la verdad de Cristo, va a tener consecuencias para nuestra vida. No es fácil. Lo que pasa es que volvemos, como nos relata Pablo, ¿verdad? Esas paradojas siempre van a terminar en favor del que le teme. Porque incluso aunque usted se niegue, como decía al principio, aunque usted se niegue a recibir la verdad de Cristo, independientemente, su vida también va a ser un caos. Lo que pasa es que lo que estamos aquí bajo la lumbrera de la verdad, vamos a ver siempre por dónde está la salida, en otras palabras, ¿verdad? Atribulado, pero no angustiado, porque aún extenuado, Pablo buscaba el espacio para continuar predicando la palabra de Dios. Vuelvo y repito, no era que estaba de resort, no era que estaba de vacaciones de ciudad en ciudad, ¿entiende? Es que aún trabajando, aún así de extenuado, aparecía el momento, la ocasión, no desperdiciaba un instante para seguir invocando el nombre de Jesús en medio de aquel que lo necesitaba. Entonces ese es el llamado número 1, ¿verdad? También en apuro, pero no desesperado, porque Pablo fue perseguido por sus enemigos, por el mismo enemigo de las almas que le lastimaba, ¿verdad? Le lastimaba, y aún así siempre logró escapatoria. Siempre, precisamente cuando él llegó a Corinto, allí, en un momento dado que empezaba a dar el discurso del evangelio, se levantó una gran multitud tras de él. Y allí el Señor se reveló y le dice, habla, que aquí hay más gente mía que de los que estén murmurando y que estén hablando. Y dice el relato que permaneció firme Pablo en medio de la revuelta y se impuso la palabra, el evangelio de Dios allí. O sea, repetimos, es que no es fácil. Si le dicen que es fácil, pues dentro de la humanidad de ese lo quiere engañar. No, conlleva reto, conlleva desafío, ¿verdad? Conlleva esfuerzo de nuestra parte. Es un cambio de actitud a la conducta humana per se. Dice el mismo Pablo, ¿verdad? Que gracias a ese convencimiento, porque queriendo hacer lo bueno no lo hago, ¿verdad? Más también, pero más importante es que queriendo, en otras palabras, hacer lo que me venga en gana, no me someto a la voluntad del que me rige. Así que, o sea, desde la perspectiva de una persona que Dios ha transformado,
que lo demuestra con cada acción, que le da la victoria, porque al final logra la victoria, el propósito de Dios, nos está contando, mire Señor, pero esto no ha sido de paseo, pero esto no ha sido de vacaciones, pero esto conlleva, y como decía ahorita, aún tomando la consideración de nuestras vidas en el aspecto plenamente humano, sabemos, porque se lo decimos a nuestros hijos, porque lo compartimos con compañeros en lugar de trabajo, y así en compartir unos a otros, ¿verdad? ¿Verdad que decimos que lo que vale la pena cuesta, ¿verdad? Que lo que vale verdaderamente la pena y que es perdurable toma sacrificio? Pues eso es lo que nos está diciendo. Que esa promesa, que esa esperanza de vida eterna, que es el galardón final, va a tener un proceso, nos va a desgastar, nos va a costar. Y ya va a ver más adelante cómo el rayo esperanzador, ¿verdad? En medio de toda descripción tan negativa, por decirlo, se ve también y lo expone. Perseguido, pero no desamparado, porque como decía, aunque fue acechado siempre, pudo siempre escaparse, ¿verdad? O ser liberto por el Espíritu Santo y lograr su propósito. Ahora sí quiere decir algo. La hermana Antonia quiere aportar algo. Dígame, a ver si la escucho bien. Sí, puede acercarse porque no, para escuchar. Sí, sí, por eso nos trae la hermana Antonia, ¿verdad? Que ella entiende que en Pablo había una meta fijada, ¿verdad? Y de hecho, si también ocupamos del mismo Pablo, ¿verdad? Que trae el ejemplo de continuar la carrera. Bueno, no quiero entrar mucho ahí porque sé que más adelante lo discutiremos. Pero sí nos habla de eso, de una meta. Tenemos que tener fijo, ¿verdad? Nuestro norte. Y nuestro norte está explícitamente expuesto aquí, que es el Evangelio Jesucristo, la promesa de salvación, una vida eterna, ¿verdad? Que sobrepasa cualquier dificultad, cualquier situación que hoy podamos ver o sufrir, porque el galardón ha de ser mucho mayor. La misma Biblia nos dictamina en diferentes relatos pasados, ¿verdad? Que precisamente todo lo banal va a pasar, o sea, todo es ruin, todo se derrumba, todo se deshace, o sea, entonces podemos impresionarnos, quizás para muchos allá afuera, la vida se compone de un carro lujoso y costoso, de una vivienda con muchas facilidades, con ropa fina, ¿sabe? Para muchos son tan simples, ellos piensan todo lo contrario, pero son tan simples que eso meramente los llena. Creen que están viviendo la vida, ¿no? Y no se percatan ni siquiera que a los 5 años ya ese cajón no vale lo mismo, ya no sirvió, ya se rompió. La casa hay que pintarla, el pantalón ya no le sirve. O sea, todo eso es pasajero, todo eso es banal, eso no sirve. No estoy diciendo que no lo adquiera, no estoy diciendo que no lo viva, que no lo, si puede, si tiene la oportunidad, gloria a Dios, pero no podemos poner nuestro corazón ahí. No es ahí que se encuentra, ¿verdad? Es en lo verdaderamente fructífero para nuestras vidas, que es más que todo el servicio, el hacer el bien por el demás, por mi familia, por progresar, por crear conciencia, ¿sabes? Más que cualquier cosa física o material. Eso es lo que nos lleva, ¿verdad? Y vuelve, usando el mismo relato de Pablo, hablábamos de eso mismo. Pablo, una persona completamente educada,
con posición, con reconocimiento dentro del pueblo romano. No ni judío, dentro de los romanos era reconocido. Y todo eso, dice Pablo, que lo echó por tierra, porque se percató, llegó al convencimiento que todo eso era banal, que eso no era realmente lo importante de la vida, ¿verdad? También un poquito filosófico, ¿verdad? Si podemos decir, Séneca dice eso mismo, habla de la brevedad de la vida, que va a ser tan breve como usted pierde el tiempo en lograr cosas de embriaguez, de fiesta, de compra, de adquisición, ¿verdad? La vida se extiende en el momento, en el sentido de que compartimos o unimos tanto lo ya vivido por otros como lo que dejo en proyección a los demás. Ahí es que se extiende la vida, ¿verdad? En el contexto humano, ¿verdad? Cuanto más cuando hablamos del asunto espiritual, ¿verdad? De un galardón mayor. Así que, repetimos, lo que en estos primeros versículos lo que nos trae el asunto es que alcanzar esa gran meta, como decía la hermana Antonia, va a tener un costo, un sacrificio, ¿verdad? Como rey. Bien. Ajá. Ajá. Gracias, Rey. Es como dice, lo que nos trae estas comparaciones, ¿verdad? Es como dice, es cuando, si usted cree que estaba mal, no, podría ser peor, pero usted está bien, está bien. Amén. Ese es el punto que trae Pablo. Y fíjese, le voy a dar dos citas aquí. Usted la puede seguir revisando luego, para que vea que es natural sentir en algún momento ese agotamiento, como le digo, tanto físico como aún emocional o espiritual de nuestras vidas, porque otros pasajes nos confirman que el siervo del Señor sí se enfrenta a eso. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 42, del 5 al 11, comienza, ¿verdad? Una expresión diciendo, ¿por qué te bate, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. También sintió el peso, ¿verdad? De seguir la verdad, de seguir a Dios, pero aún así exhorta a que no, detente, y aún en medio de esa situación, espera y alaba a tu Dios, reconoce su grandeza. Romanos 8:28 también, el mismo Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque usted vea la situación oscura, difícil,
tenga en cuenta que todo eso, por decirlo así, es parte de un proceso que lo va a llevar a bien, a salvación, a vida eterna. No nos dejemos engañar por lo que tenemos simplemente de frente. Vamos a adelantarnos a la otra porción que ya refleja un tono, digamos, más esperanzador. Dice del 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno paso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. ¿Verdad? Ezequiel 36:25. Anótelo también por ahí. Así lo tengo aquí rapidito. Lo voy a leer junto con ese primer versículo 16. Ezequiel 36:25. 26. Que dice el profeta, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. No desmaye, no desmaye, como dice Pablo acá en el versículo 16. Porque todo este concepto de aceptar el evangelio, aceptar a Jesucristo como tu Salvador, va a crear en ti nuevas fuerzas, como dice, que se renovarán de día en día a través de esa promesa de un espíritu, de un corazón nuevo que pueda atesorar la verdad, ¿verdad? Que contempla la salvación en Cristo. Tiene que surgir en nuestra vida esa transformación. Si no, como decíamos al principio, queda en puro conocimiento, ¿verdad? Queda en pura letra. Hay que pasar el proceso, hay que vivir la experiencia, ¿verdad? Para poder atesorar con mayor energía, ¿verdad? Con mayor esperanza la recompensa al culminar, vuelvo como dice la hermana Antonia, ¿verdad? Al culminar esa gran carrera. Puede causar tribulación en nuestras vidas, pero todo, ¿verdad? Todas esas descripciones que hizo, digamos, de tropiezo, van a ser pasajeras, porque ahí entramos en el aspecto físico, porque por más que queramos, por más que nos conservemos, nuestro diseño, ¿verdad? Luego del pecado original, nos va a conducir irremediablemente a destrucción, a muerte. Vuelve y le decía, los 20 no son igual que los 40 y los 40 no son igual que los 60. Por más intención, por más conocimiento, ¿verdad? Por más deseo que pretendamos, siempre nuestra situación, nuestra condición física va a desmejorar, va a perder fuerza, va a ir disminuyendo, ¿verdad? Y eso le pasaba a Pablo. Pablo no solamente enfrentaba, ¿verdad? Lo que muchos dicen una enfermedad, ¿verdad? Cuando dice que aquel aguijón le atacaba, sino que también el desgaste de ir de un lado a otro, de la cárcel, de los azotes, de todo el proceso, había hecho efecto en él también, o sea, físicamente. Y obviamente todas esas experiencias crean una situación emocional en el individuo, porque a veces nosotros por cosas más simples nos derrumbamos en cierta manera. Imagínense, conociendo nosotros, ¿verdad? Todo el relato expuesto sobre la figura de Pablo. Había motivos en ese hombre para demostrar, digamos, en algún momento un agotamiento, una desesperanza. O sea, él sabe de qué nos está hablando.
nos habla con su testimonio mismo. Así que, hermano, tomemos de forma positiva, ¿verdad? Este relato, ¿verdad? Para que si usted piensa, como decíamos ahorita en las comparaciones, si usted piensa que ha sido lo peor para usted, ¿verdad? Ha sido agotador, abrumador para usted. No, rebusque bien que hay espacio. Hay espacio para seguir dando, para seguir brindando, para seguir enfocado, ¿verdad? No perder el norte, ¿verdad? Y eso también lo logramos redarguyendo nuestro propio espíritu, alimentemos nuestro espíritu, aunque nuestras fuerzas físicas se vayan agotando, que renovemos más que todo con un corazón nuevo nuestra parte espiritual, que al fin y al cabo, como dice el versículo 18, va sobre más allá de aquello que pudimos ver, que toda hermosura física o todo lo que los 5 sentidos nos permitieron disfrutar, aunque eso pase, eso no era lo más importante, ¿verdad? Eso no fue lo más importante para ustedes, ese no era el propósito, sino que logremos un solo objetivo, ¿verdad? Que es el procurar una vida eterna. Eso básicamente es lo que nos extrae esta porción, que cuando piense usted que lo ha dado todo, cuando piense usted que se va quedando sin gasolina, ¿verdad? Su motor, renueve, como dice, de adentro hacia afuera, que la luz de Cristo alumbre su vida, ¿verdad? Que el Espíritu Santo crezca en usted, ¿verdad? Para no perder, para que esa debilidad no nos haga perder el norte, que al fin y al cabo es la vida eterna. ¿Algún comentario o aportación de parte de ustedes? ¿No? Ni nadie allá en... Ok, pues. Vamos a resumir con esta expresión que tiene escrita aquí más o menos, que me parece que reúne lo que hemos hablado, ¿verdad? De modo que el hombre interior puede seguir creciendo cada día, ¿verdad? Esto mediante la renovación, aumentando su tesoro en la gracia de Dios, ¿verdad? Que aunque lo físico, aunque lo externo se vaya depreciando, que más que todo que nuestro corazón se vaya cada día llenando más de esa ansia, ¿verdad? De ver a Dios, de servir a Dios. Porque a veces, como está haciendo Pablo en este rato, a veces, aunque físicamente no tenga la misma movilidad, pero mi experiencia, mi palabra con sabiduría puede llegar igual manera o puede hacer mayor efecto que cualquier eh, actividad física que quisiera yo lograr. El vaso de barro no solamente contiene el tesoro del evangelio, o sea, de la palabra misma de Dios, ¿verdad? De este don de exponer y predicar o soltar la palabra, sino que también contiene la esperanza y de todo lo que se acumula por la experiencia de vivir y de vivir una vida cristiana bajo el amparo de Dios. Hermano, espero que la exhortación esté clara en usted. Para mí, le confieso que cuando me introduje en la clase, me hacía falta porque, como le digo, me parece que todos pasamos o estamos pasando o en algún momento sentiremos, ¿verdad? Ese sentido de agotamiento, no solamente físico, porque no solamente tiene que ser físico, como le digo, puede ser también emocional, espiritual, o sea, que decaigan. Así que lo importante es procurar que suene esa alarma, ¿verdad? Que nos despierte, que nos llame a un nuevo renacimiento, ¿verdad? Una renovación constante en nuestro ser. La carrera es larga, pero si vamos haciendo el ejercicio de esa renovación constante, llegamos con el favor de Dios. Si no hay comentarios, les invito entonces a que me acompañen a buscar la oración
que nos presenta el expositor, ¿verdad? Para tenerla y concluir con esta parte de esta mañana. El que pueda, si quiere, me acompaña, está de pie y leemos la oración de la siguiente. Dios grande y bueno, te damos gracias porque a pesar de nuestra debilidad, tú te glorificas y manifiestas. Reconocemos nuestra necesidad de ser renovados por ti. Anhelamos una transformación integral en nuestra vida. Renuévanos y moldéanos a tu imagen. Ayúdanos a ser auténticos y a poner en práctica nuestra fe, especialmente en los momentos de crisis. Que el tesoro de tu evangelio de amor sea reflejado cada día en nuestra vida. Lo pedimos, Señor. Y damos gracias también, Señor, por las ofrendas que ya fueron colectadas, Señor. Damos gracias por cada hermano que está presente aquí y conectado desde su plataforma, compartiendo la palabra, la luz de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Todo lo pedimos en su nombre. Amén y amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.